Bienvenidos a La Gran Esperanza para la Familia. Este es tu amigo Imán Malabarca. Un fuerte abrazo para los hogares que están viendo este programa allí, de repente en la comodidad del hogar, quizá en los auditorios, o en las iglesias, o en los grupos pequeños. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Ahí donde están, si estás al lado de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, dale un abrazo. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento, por esta oportunidad de abrir tu palabra. Suplicamos que nos acompañes, que seas con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de esperanza en la relación madre e hijos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, en el versículo 10. Dice ahí, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y ante todo, la madre necesita disciplinarse. Sí, y no una disciplina cualquiera, una disciplina estricta. Una mamá necesita cultivar todas las facultades y los afectos de la mente y el corazón para no tener un carácter distorsionado o unilateral y dejar en sus hijos las señales de su deficiencia o excentricidad. Muchas madres necesitan ser llevadas a ver la positiva necesidad de un cambio en sus propósitos y caracteres a fin de realizar aceptablemente los deberes que voluntariamente han asumido al contraer matrimonio. Los conductos de la utilidad de la mujer pueden ampliarse y su influencia puede extenderse hasta un grado casi ilimitado si ella quiere dar la debida atención a estos asuntos, los cuales atañen el destino de la humanidad. Cierta vez alguien dijo, la mano más poderosa en una nación es la que mueve la cuna. Por otro lado, otro pensador afirmó, la moral de una nación depende de la moral de sus mujeres. Uno de los mayores deberes que Dios ha confiado a los seres humanos es el deber de ser madre. Este es tan exigente y santo que no debiera tomarse con liviandad. Una madre debe ser tan disciplinada que su mente tenga claro que primero es el deber y en segundo lugar el placer. Sus lecciones claras y contundentes de pulcritud, orden, disciplina y constancia ayudan a sus hijitos a tener una senda clara que seguir en su camino de vida. La madre es una reina y como tal debe llevar a sus hijos e hijas por la senda de la obediencia, haciéndolos partícipes de la vida doméstica práctica del hogar. Recuerden, mamás, ustedes no son las sirvientas de la casa, sino las administradoras que, junto con los hijos, deben trabajar y construir su ideal de hogar. No necesita agotarse. Eche mano de los recursos vivos que tiene alrededor de usted, sus pequeños, que al ser enseñados en las pequeñas y simples labores domésticas, estarán efectuando un crecimiento y desarrollo armonioso en su carácter. La mamá, al contemplar al hijo que ha sido entregado a su cuidado, bien podría preguntarse con profunda ansiedad, ¿cuál es el gran blanco y objetivo de la educación de mi hijo? Consiste en capacitarlo para la vida y sus deberes, a fin de que ocupen una posición honrosa en el mundo, para hacer el bien, para beneficiar a sus semejantes y para ganar alguna vez la recompensa de los justos. Si es así, entonces la primera lección que debe enseñársele es la del dominio propio. Porque ninguna persona indisciplinada y testaruda puede esperar tener éxito en este mundo y recompensa en el mundo venidero. Una madre debe ser el derrotero de constancia en el cual miren sus hijitos. Este es el deber que debe honrar la mujer al asumir la responsabilidad del matrimonio. Una vez casada, debe pensar que es la dueña de un hogar y que los hijos vendrán en algún momento y que debe darles lecciones prácticas de dominio propio.
aquel dominio propio que debe ser cultivado desde la cuna. Cuando los niñitos piden algo, cuando los niñitos se niegan a realizar alguna labor, la madre con paciencia debe enseñarles aquella lección que los acompañará por el resto de la vida. Primero es lo primero. Un mensaje para los hijos, permítanme. En vez que sea tu madre la que se levante por la mañana y te lleve el desayuno a la cama, tú debes ser quien diga: mamá, no te levantes esta mañana. Nosotros vamos a hacer los deberes de la casa. Deberías dejar descansar en la mañana a aquellas personas cuyo cabello se está tornando gris. Recuerden, cuando mamá a lo largo de los años va acusando malestares, porque la edad pasa una factura que todos deberemos pagar. Es el momento en el que los hijos, que contamos con fuerza, debiéramos asumir los roles y deberes del hogar, para que mamá se sienta más cómoda, más vital y acompañe con su ternura el hogar paternal. Hijos, no viven ustedes en una pensión, sino en un hogar. Háganse hábiles en los sencillos y necesarios deberes del hogar, tales como cocinar, barrer, lavar, limpiar, recoger y poner las cosas en su lugar. No se dejen llevar por la pereza y la indolencia. Los únicos resultados de la desidia son la holgazanería y el fracaso. Hagamos felices los corazones de las mamitas, haciéndoles ver que sus hijos entendieron que al hacer los deberes de la casa están formando sus caracteres de manera práctica, con lecciones de constancia y laboriosidad. Veamos por este lado el tema de criar a nuestros hijos varones. La madre que tiene hijos varones necesita la ayuda constante de su esposo. Él es una parte esencial de la educación de sus vástagos y además debe asumir también los deberes de su educación en casa, en mayor compromiso y notoriedad. No es solo parte y trabajo de la madre quedarse con los hijos. Es también deber del padre que cuando llegue del trabajo se olvide de sus preocupaciones y asuma un rol de ayuda, de auxilio y de compañía con sus hijos e hijas. El padre de niños varones debe tratar íntimamente con sus hijos, darles el beneficio de su experiencia mayor y hablar con ellos con tanta sencillez y ternura. Puede resultar muy difícil para la madre ejercer dominio propio y dirigir sabiamente la educación de sus hijos. En tal caso, el padre debe asumir una parte mayor de la carga. Debe resolver que hará los esfuerzos más decididos para salvar a sus hijos. Recuerden, los padres tenemos una labor pedagógica y formativa con nuestros hijos, la cual nadie más la podrá hacer. Papás, dejemos de lado nuestra indolencia. No es suficiente, no basta con trabajar y traer el dinero para el sustento del hogar. Es también menester que estemos de manera activa y partícipe en la formación de nuestros hijos. El padre comprometido con la crianza de sus hijos varones aliviará los esfuerzos hogareños de la madre y además servirá de ejemplo a los niños de cómo debe de comportarse un padre amoroso y considerado con las damas. Recuerden, papás, la manera en que ustedes traten a su esposa está formando la manera en que sus hijos varones tratarán a sus futuras nueras. Las energías propias de los varoncitos serán mejor canalizadas con la fuerza y vigor de un padre. Salgan los padres con sus hijos a jugar a los parques. Si el padre no gusta de los deportes, pues debe esforzarse para que sus hijos salgan al aire libre con él. Los recuerdos más lindos de la niñez giran en torno a la presencia de los padres jugando con los niños.
Mientras más expuestos estén los muchachos a experiencias seguras, pero variadas, como montar a caballo o conseguir que suban a un medio de transporte diferente, ayudará a los niños a aprender mejor las lecciones escolares. Es muy valiosa la intervención amorosa del padre en la educación de los hijos. No solo para los niños, sino también para la madre, quien se sentirá alentada y valorada. El padre y la madre en acuerdo, la madre que ha vigilado todo el desarrollo de la mente desde la infancia y conoce la disposición natural de sus hijos, es la que está mejor preparada para aconsejarlos. ¿Quién puede decir, como la madre, ayudada por el padre, cuáles son los rasgos de carácter que deben ser refrenados y mantenidos en jaque? Pónganse de acuerdo, papá y mamá. Recuerden que sus hijos son el mejor y más grande proyecto de su vida. Sus hijos son los que serán un testimonio de lo que son ustedes. ¿Pero qué en cuanto a criar a las niñas? Acompáñenme a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aunque este texto se ubica en la narración del juicio del hombre y de la mujer luego del pecado, deja ver el milagro de la procreación en la que la mayor parte de aquel privilegio lo lleva la mujer. El criar niñas es uno de los desafíos más grandes que tiene una pareja, porque no solo crían a un ser humano, sino a quien será parte importantísima de la formación de un nuevo hogar y quien tendrá también la labor delicada de formar el carácter de los hijos. Es bueno que las niñas sean educadas en artes como la música y la pintura, pero también deben ser conducidas a desempeñarse muy bien en labores domésticas, al igual que los varones. Labores domésticas como cocinar, limpiar, lavar y trapear. El cariño que sus padres puedan entregarle la protegerá de estar acompañada de jovencitos, en planes de romances indebidos en la adolescencia. La presencia de los padres ayudará a formar en las niñas seguridad y confianza. La presencia de los padres no solo es en cuerpo, sino también en intereses, diálogo, comprensión y juegos. Claro, por supuesto, para que la niña sepa desde pequeña que puede contar con sus padres en los momentos de crisis, los padres deben tener esfuerzos decididos para acompañarla en todo momento. Pero ¿qué pasa cuando algunas damas, por X razones, deciden atravesar la maternidad sin la ayuda de un cónyuge? Y esto se puede deber por muerte, viaje o ausencia de uno. Cuando la madre debe asumir la crianza y educación de los hijos sola, debe recordar que Dios mismo la cuida y ayuda. Nadie podrá hacer las veces de un padre para un niño, pero el afecto masculino puede ser aprovechado por el niño de parte de un abuelo o un tío saludable, y ellos, aunque muy afectuosos, no reemplazarán totalmente al rol de un papá. No es momento de hallar culpables por una situación tal, sino el de enfrentar esta situación con una actitud de amor y paciencia, porque Dios mismo ayudará a la mamá que atraviesa una situación así. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. En la difícil tarea de formar hijos sola, Dios mismo te ayudará. Recuerda, Dios es el Padre de aquellos niños que no tienen papá. No te castigues ya. Deja de estarte echando la culpa. No tiene por qué la vida ser triste para ti. Es necesario que tú decidas tomar el mejor partido de la situación que te toca vivir.
Es cierto, deberás salir a estudiar de pronto para tener mejores recursos. Quizá tengas que salir a trabajar y apoyarte en tus padres. Pero ojo, tus padres te apoyan, no son los que crían a tu hijo. Si la labor de una mamá con un cónyuge de por sí ya es esmerada y también difícil, la labor de una mamá soltera es el doble de difícil. Es por ello que debes esforzarte más. Tus hijos en algún momento de sus vidas te lo agradecerán. ¿Y qué de los padres solteros? ¿Qué de aquellos hombres que quedaron como padres de sus hijos, de sus hijas, por diferentes motivos? Querido amigo, a ti que me estás escuchando, no estás solo. El Señor ha mandado ángeles poderosos para que te ayuden. No te apresures en tomar decisiones. Apresúrate en buscar al Señor. Y el Señor te dará la sabiduría necesaria para andar con seguridad en esta vida, y las huellas que dejes deban ser seguras para que tus hijos anden por ellas sin temor. Queridos amigos, allí donde están, recordemos que somos llamados a ser familias de esperanza. Somos hijos de Dios. Mamá, papá, recuerden que ustedes son los primeros maestros. Recuerden que ustedes son aquellos que forman los caracteres de sus hijos y los forman como habitantes, no solo de esta tierra, sino de la patria celestial. Ahí donde están, únanse tomándose de la mano y pidamos la bendición de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, gracias, porque tú colmas de bendición nuestros esfuerzos. Ayúdanos, Señor, para servirte como fieles padres y madres. Ayúdanos a nosotros como hijos para ser fieles con nuestros padres. Ayúdanos, Señor, a ser, en calidad de abuelos, personas que podamos aconsejar a nuestros seres amados. Oh Señor, gracias. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.